Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Vamos a hacer un viaje imaginario a Mileilandia, un país cortado a la dimensión de alguien que se creía emperador, pero que había sido nada más que ungido presidente de una república. Aquella república se perdió y Mileilandia nació como consecuencia de la república perdida, y a partir de allí su hermana, la del jefe emperador, se transformaría en la mujer más importante de la economía argentina, recaudadora, vendedora de vinculaciones, la responsable de aperturas y de audiencias con tarifa de por medio, y esencialmente también en los negociados, es decir, estafar, que hacerse rico con el Estado y proclamar públicamente todo al revés, que lo privado era lo único que valía en la Argentina. Y entonces llegaron a Mileilandia y se hicieron cargos absolutamente de todo. Primero, había una historia muy clara acerca de que lo que estaban en el poder eran improvisados, mediocres y sin pasado que pudiera ser chequeado como de importancia. Bueno, en Mileilandia la sociedad se fue zambullendo de a poco y se perdió todo aquello que alguna vez había sido un país, y por supuesto, en aquella pérdida se perdió la continuidad de una república, se perdió la representatividad de los tres poderes, se manoseó absolutamente la identidad de cada uno de los argentinos, porque en Mileilandia el que se creía emperador usaba el insulto para dedicarse a las multitudes, e incluso hay casos donde, moviéndose en una carroza, en aquella época con motor y 4 ruedas, insultaba desde ahí arriba al pueblo. El vulgo no merece otra cosa que mi insulto, decía el que se creía emperador de Mileilandia. Ese cachivache, que se transformó en propietario del futuro de 44 millones de personas, había sido ungido en la vieja república por lo que era el voto ciudadano, cuando existían los tres poderes. Cuando llegó el que se consideró no presidente sino emperador, dijo: aquí la ley soy yo. Y a partir de ese momento se hizo dar amplios poderes por el Parlamento, cosa que, sin ninguna discusión, la oposición con el oficialismo, en amplia coincidencia, le dieron amplios poderes a quien simultáneamente decían estos mismos que los votaron en el Parlamento que no estaba en condiciones de salud óptima quien se había transformado en el gran representante. Mileilandia, un país ilusorio, un país creativo en la imaginación de alguien que tenía una tremenda fantasía al punto tal de decir que hablaba con sus perros y que dialogaba con ellos y se asesoraba, a diferencia de que los perros estaban muertos. Y más allá de esto, tenía a su hermanita, consultora espiritual, que hablaba con el más allá y que también podía en algún momento recibir de alguno de esos perros muertos toda la intuición y la información necesaria a través de la evidencia para que el rey de Mileilandia pudiera entonces manejarse con el gran asesoramiento. Y dicho sea de paso, como tenía todos los poderes a su merced, la transformó a la hermanita en la gran recaudadora y tesorera del reino de Mileilandia. Los que tenían que poner allí eran los contribuyentes, que tenían que pagar con impuestos, porque si no la ley lo iba a perseguir, pero también toda clase de recaudación. Se inventó una tarifa para las reuniones con
el máximo representante de Mileilandia, se cobraban las audiencias y además, como si todo eso fuese poco, se echó manos a la administración fraudulenta de los dineros públicos en nombre, claro está, de la empresa privada que la hermana y el rey de Mileilandia habían conformado. Esta sociedad de cachivaches trajo como consecuencia un cachivache más grande. Y entonces, en el medio de todo esto, aparece sorpresivamente información, audios, que por supuesto lo grabaron los servicios de inteligencia y por eso todavía vamos a esperar muchos más, y se empezaron a circular porque tienen no solamente calidad técnica, sino en lugares donde solamente pueden entrar ellos, como la Casa de Gobierno, digamos, y empieza a jugarse una interna dentro de la inteligencia que deja filtrar, porque ya no aguantaban más los abusos de poder que había, parte de la mugre, de los negociados, del rajuño constante y permanente de los dineros públicos rapiñados por una banda que se transformó con el rey de Mileilandia como jefe y en su hermanita como cajera en el gran cuento de este misterio no revelado de nuestro cuento. Estamos viviendo esta irrealidad, pero es real. Estamos imaginando un sueño, pero nos corresponde vivir todos los días esto. No es un sueño, es parte de nuestra vida cuando estamos despiertos. Y entonces, lo que parece un sueño y no lo es, lo que parece irreal y es real, nos lleva a darnos cuenta que a través de la democracia y del voto ciudadano instalamos al presidente de Mileilandia y a la dueña de Mileilandia, que es su hermanita, que se llevó no solamente los libros de la economía austriaca, sino la llave de las cajas fuertes, a donde sí o sí tiene que guardar todo aquello que se pueda manotear del Estado público, porque total su hermano era el topo que lo venía a destruir y ella, juntando monedita por monedita, se lleva todo lo que puede del Estado rapiñado. Este escándalo mayúsculo que estamos viviendo de los hermanos Milei no tiene parangón en la historia política argentina. Mirando hacia atrás todo el tiempo que querramos, no vamos a encontrar ejemplos de corruptela familiar como los que hoy están saliendo todos los días a la luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer aquellos legisladores que fueron ungidos por el voto popular? ¿Algunos tendrán la ocurrencia de citar a la hermana en el Parlamento? Y si la hermana no va, ¿pedirán las fuerzas públicas para llevarla? Bueno, ¿para qué tanta especulación de algo que no va a pasar? Todavía estamos todos impactados porque un señor apareció y dijo, voy a hablar. Y entonces cuando dijo que iba a hablar, empezó a contar algunas de las cosas y dijo que había otros audios y que él tenía una enorme cantidad de cosas para aportar. ¿Y se va a hacer Españolo testigo arrepentido? ¿Qué va a pasar con su vida? No sea cosa que tenga un problema de suicidio, ¿no? No sea cosa que le pase un ataque al corazón violento, porque estas cosas suelen ocurrir cuando alguien se pone a hablar y a contar secretos del reino. En Mileilandia todo puede pasar, absolutamente todo. Y si usted cree que vio todo lo que podía ver, esto recién empieza y seguramente habrá muchas otras cosas más. Ahora, lo importante es saber si estamos integrando ese pueblo sumergido que acepta que el rey tiene potestad absoluta sobre nuestros bienes, si estamos hablando de una sociedad que va a reaccionar y va a poder tomar determinaciones no bíblicas de apedrear a quien no cumple, sino simplemente, aunque más no sea, una guerra de coliflores, que lo corran a coliflorazos al cachivache, porque hicieron un escándalo con una imaginaria piedra
que si la ponen en una ensalada es totalmente digerible. Era un coliflor lo que le habían tirado, pero él dijo que estaba acostumbrado porque había sido arquero de Chacarita, como si a los arqueros de Chacarita le tiraban piedra, y seguramente habrá querido mostrar con esto que era un macho bárbaro porque aguantaba los escándalos y los problemas del fútbol. Cachivache, mentiroso, irresponsable, insólito, pero además presidente de la República.